Hola a todos, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Jamie Guzmán, soy equipo de Presidente 15K de Herbalife y hoy quiero hablarles un poco acerca del reto de transformación personal y cómo tú puedes empezar a construir tu negocio a través de esta gran herramienta. Lo primero que quiero contarte es acerca un poco de la metodología que utilizamos dentro del reto de transformación y definitivamente todos los beneficios que hemos podido recibir a través de esto. Hemos logrado aumentar nuestro volumen personal, también nuestro volumen organizacional y la mayoría de nuestros nuevos distribuidores y supervisores han sido clientes de un reto de transformación personal. Es súper importante entender que cada uno de los retos de transformación debe tener una duración de más de 21 días. Tú puedes elegir si 21, si 25, si 30, pero debe tener una duración de más de 21 días. Necesitas tener algún premio para tus participantes y esto quiere decir que debes tener algún premio, puede ser en producto o en efectivo, para que los ganadores tengan un incentivo a la hora de participar. Cuando tú estás trabajando el reto de transformación, te unes con tu equipo de trabajo. Hay diferentes formas de hacerlo. En algunos casos, cada participante paga una cuota. En otros casos, son los distribuidores y los supervisores los que pagan una cuota para recoger el monto final del premio. ¿Qué es importante tener clarísimo? Cuando tú vas a promocionar el reto de transformación personal en tus redes sociales, en tus estados de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, no puedes poner que el reto tiene un premio mayor de 5,000. Necesitas decir que hasta $5,000 y si tienes un poco más para darle, tienes que poner un signo más al monto para que simplemente se pueda cumplir esa norma. El premio mayor dentro de tu reto de transformación debe ser máximo de $2,500. Si tú recoges más dinero, lo puedes repartir a tus ganadores, pero la persona que se lleve el puesto número 1 debe recibir un monto máximo de $2,500 y obviamente esto aplica a cada moneda de cada país. En nuestro caso, nosotros entregamos 10 premios del mismo valor para cada uno de los ganadores. No tenemos puesto número 1 ni puesto número 2, simplemente dividimos el monto total del premio en 10 participantes y los 10 participantes se ganan este premio y bueno, lo reciben en efectivo. Nuestros retos de transformación son de 30 días, los que nosotros hacemos con nuestro equipo, y el número de participantes pues es variado porque cada persona tiene su propio reto. Les voy a explicar un poco cómo lo manejamos nosotros. Tenemos un chat donde todos los supervisores que han pagado su cuota para participar en el reto de transformación están dentro de ese chat que le llamamos el chat matriz, pero de ahí en adelante cualquier supervisor, equipo del mundo, Get, millonario de mi organización que tenga 3 distribuidores en carrera a supervisor y que tenga 15 clientes puede tener su propio chat del reto. Nosotros hacemos retos relativamente pequeños de pocos participantes donde se pueda dar una atención más personalizada a cada uno de esos participantes. Así que en el chat matriz donde están todos los supervisores, nosotros diseñamos allí las estrategias, las actividades que ya les voy a contar un poco acerca de eso y cada quien que tenga esos requerimientos de 3 distribuidores en carrera supervisor y 15 clientes puede tener su propio chat, ¿ok? Es súper importante entender que la metodología, como tú lo desarrolles, lo tienes que ajustar pues precisamente a tu organización, al trabajo con tus líderes, a lo que tus patrocinadores te puedan llegar a orientar acerca del reto de transformación. La logística como tal del reto no importa, lo más importante es trabajar todos los días en un método de operación para que tengas la cantidad suficiente de clientes dentro del reto de transformación y que esa cantidad suficiente pues pueda generar una correcta duplicación.